Retomemos un poco ese punto de basta al que hicimos mención anteriormente. El punto de basta vendría a ser eso que detiene el deslizamiento metonímico en la cadena del decir, ¿sí? En esa articulación significante que podría metonimizarse, eternizarse. En el punto de basta encuentra su punto de detención. Lacan allí va a partir de lo que llama la gnómica presocrática para entender la frase freudiana allí donde ello era, yo debe advenir, proveniente de la lengua griega que expresa una acción pasada. En ese sentido adquiere su función un pretérito perfecto simple. A esto va a hacer referencia Lacan cuando hable del tiempo que establece un efecto de resignificación. En ese sentido, esto marca una crucial diferencia, como habíamos mencionado, entre quién habla, a quién le habla y qué dice. En un análisis podríamos decir que se trata de situar este tiempo por la importancia que tiene lo gramatical de la acción del sujeto aquí. Es decir, que en este pasado, en este tiempo perfecto, simple, es que Lacan se va a valer, sobre todo porque se lo permite el francés, para hacer advenir precisamente ese dicho que solamente adviene y se hace presente en tanto el sujeto desaparece allí. Fíjense que esto toma de lleno la cuestión del fading, porque lo que el fading sostiene es el advenimiento en tanto el sujeto queda desapareciendo, ¿no? En tanto el sujeto ya no va a estar en los dichos. Esto es lo que intenta fundamentar Lacan. El sujeto no va a estar en ningún significante, ¿no? Y en este sentido, la enunciación se hace presente precisamente por el efecto de vacilación que recibe el propio enunciado a partir de la intervención del otro. Es decir, que la función del otro toma cuerpo, sanciona, por así decir, produce el mensaje, en tanto y en cuanto haga temblar, haga vacilar, conmueva lo que sucede a nivel de los dichos, ¿no? Eso solamente se produce si establecemos la diferencia entre el saber y la verdad. Entonces, el punto de basta es lo que va a instituir la significación, como mencionamos anteriormente. Hay un recorrido allí que se establece, como bien lo encontramos en la distribución de los matemas del grafo, en tanto y en cuanto el decir siempre implica, ¿no? Produce un efecto, y ese efecto tiene que ver con que el sujeto se convierte en lo que era, ¿no? En ese antes, que no se produce sino cuando se anuncia. Y cuando se anuncia, no puede anunciarse de otro modo que como habiendo sido, es decir, como futuro anterior. Es importante esta lectura que Lacan hace del tiempo aquí, justamente porque en este tiempo se ordena ese efecto introducido por Freud al comienzo. ¿Se acuerdan? Freud hablaba de el efecto retroactivo, ¿no? Ese tiempo que se funda desde un después sancionando un antes, pero que ese antes no podría ser antes de su sanción, sino que se vuelve tiempo a partir de esa lectura que incluso Freud planteaba cuando teorizó sobre los dos tiempos del trauma a partir del caso Emma, ¿sí? Se trata siempre de la conjugación del significante que tiene por principio que alguno falte. Es decir, es la falta de significante, la que habilita el movimiento, a partir del cual el sujeto no puede constituirse sino como fading, como falta, como causa de deseo. Entonces eso que el sujeto no sabe,
esa otra escena que funda ese saber del inconsciente, es la que vamos a articular nosotros para poder situar el recorrido en el grafo que va en torno o a partir de el deseo hasta llegar al fantasma, ¿sí? Ustedes saben que allí se va a poner en juego la pulsión, que es aquello que Lacan va a escribir en relación al lenguaje, ¿no? La relación del sujeto al lenguaje. Se va a poner en juego entonces la cadena significante en los términos de la enunciación inconsciente. Se va a poner en juego el fantasma, que es aquello que localiza e identifica la falta en el otro con el objeto de su demanda, en esa confusión que se produce entre phi mayúscula con D mayúscula. Y en este punto el sujeto va a colocar como demanda al objeto de su fantasma. Entonces esto nos podría aproximar a una primera definición que podríamos esbozar de la neurosis en este escrito, que es que el neurótico va a sustituir el objeto, ¿no? El objeto que aparece en la demanda va a estar sustituyendo o va a estar ocupando el lugar aquel que identifica con la falta en el otro. En ese sentido podríamos decir que la forma en la que desea la neurosis obsesiva, por ejemplo, siempre es algo que se demanda, mientras que en la histeria la forma que adquiere el deseo es la de ser una demanda. Es decir, si en la neurosis obsesiva podríamos decir que se reduce el deseo a la demanda, en la histeria precisamente se demanda un deseo. En esto, nos permitimos ubicar la cuestión de la incondicionalidad que encierra la demanda frente a la condición absoluta del deseo. Esto es algo que desarrolla fuertemente Lacan en el recorrido del grafo, hasta poder llegar a ese punto que finalmente encuentra al sujeto con el significante de la falta en el otro. Y es solo en ese recorrido, a través de esa vía, que un análisis podrá tocar algo de la dimensión de la verdad, en tanto siempre sea lo que se le resta al saber.